Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos entre manos un documento verdaderamente fascinante. Menuda joya de texto, la verdad. Totalmente. Se titula Nasruddin y la llave de las llaves. Y la misión de nuestra sesión de hoy es algo que sinceramente creo que resulta urgente para cualquiera que navegue por el mundo actual. Buscar un atajo hacia la sabiduría, ¿verdad? Exacto. Porque, a ver, vivimos en una época en la que intentar aprender algo nuevo o mejorar a nivel personal suele desembocar en una sobrecarga de información brutal. Sí. Hay libros, conferencias, artículos, debates interminables en redes sociales. Y llega un punto en el que la mente humana sencillamente se satura. Se bloquea por completo. Eso es. Así que el objetivo de hoy es buscar una clave maestra, una sola llave que sea capaz de conectar todos los portales del conocimiento, ya sea la mente, el cuerpo, las emociones. Y todo esto sin que exista esa sensación de ahogo. Y fíjate, aunque es un texto con formato de cuento filosófico moderno, esconde unas herramientas prácticas inmensas. Pero para entender la profundidad de esta fuente es vital situarnos en el escenario narrativo que plantea el documento. Claro, el contexto de la historia. Eso es. El texto nos presenta a Santi, un niño que encarna a la perfección esa saturación moderna que comentas. Es un buscador incansable. Sabe que hay conocimiento valioso en los sueños, en las matemáticas, en la naturaleza, en las relaciones interpersonales. Pero claro, se despierta abrumado. Exacto. Se hace una pregunta gigantesca. ¿Qué ocurre si la vida no da tregua para explorar todos esos portales uno por uno? ¿Existe una sola llave para abrirlos todos? Y en esa búsqueda, la historia lo lleva hasta Nasruddin, que es, una figura arquetípica del sabio clásico. Sin embargo, el encuentro ocurre en el lugar menos esperado. Nasruddin no está meditando en la cima de una montaña nevada, ni leyendo en una biblioteca monumental. Para nada. Está sentado en el fondo de un pozo de piedra seco. Y esa imagen inicial ya rompe los esquemas por completo. Desde luego. Encontrar al gran sabio en el fondo de un agujero en la tierra, en lugar de en un pedestal elevado, ya plantea una declaración de intenciones muy clara. Exactamente. Y la razón por la que Nasruddin ha elegido ese lugar es lo que él mismo denomina practicar la visión integrada. ¿Cómo funciona eso exactamente en el pozo? Pues desde el fondo de un pozo profundo, si se mira hacia arriba, todo el ruido visual del horizonte desaparece. Las distracciones del día a día sencillamente se borran. Lo único que queda a la vista es un círculo perfecto de cielo azul. Madre mía, es una metáfora visual bellísima. Lo es. Nos habla de la necesidad de establecer un enfoque absoluto y encontrar la quietud. Además, el documento detalla que Nasruddin no está solo en esa oscuridad. Le acompañan unos animales muy singulares. Sí, dispuestos casi como piezas de un tablero de ajedrez simbólico, ¿no? Exacto. Una hormiga, un búho, una mariposa, una tortuga, un perro, un delfín metido en un cubo con agua y un pequeño dragón de papel. Menudo grupo. Ya te digo. Y a lo largo del texto, cada uno de ellos va a desempeñar un papel crucial para enseñar cómo procesar la información y la realidad. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la manera en que Nasruddin enseña a este niño a encontrar esa llave maestra tiene una estructura brillante. Nasruddin abre las manos. En una no tiene nada y en la otra sostiene 3 semillas. Y le lanza a Santi el gran desafío de la historia. Le pregunta cuántas preguntas son necesarias para abrir todos los portales de sabiduría al mismo tiempo. Eso es. Y ante esto, Santi, utilizando la lógica deductiva pura, empieza a adivinar. Dice, 3. Porque claro, está viendo 3 semillas en la mano del sabio. Y Nasruddin le indica que está frío. Así que Santi reduce la cifra y dice 2. Nasruddin contesta que tibio. Finalmente, Santi apuesta por la unidad y pregunta, 1, totalmente convencido de haber dado en el clavo. Pero Nasruddin le responde que está caliente, pero que todavía no es la respuesta exacta. Es un rompecabezas mental diseñado para agotar la lógica tradicional. Totalmente. Y es justo en ese instante de confusión, cuando la mente racional choca contra un muro, cuando interviene el búho. El texto señala un detalle muy específico aquí. Que abre los 2 ojos a la vez, ¿verdad? Exacto. En la simbología del cuento, esta es la señal de que se va a revelar algo fundamental. El búho introduce un cambio de paradigma total para Santi y para quienes analizan el documento. La respuesta al acertijo no radica en una cantidad numérica de preguntas. O sea, no se trata de encontrar una pregunta aislada. No. El secreto reside en el tipo correcto de pregunta.
Lo que el búho está aportando es que la verdadera sabiduría no consiste en acumular interrogantes, ni en buscar fórmulas mágicas. Consiste en formular una única pregunta que por su propia arquitectura tenga la capacidad de contenerlo todo. Y entonces llega el momento de la gran revelación. Nasruddin sonríe, saca una hoja vieja y doblada, y muestra esta pregunta maestra. En la narración aparece escrita con tinta dorada, y la voy a citar textualmente porque es el eje central sobre el que pivota todo nuestro análisis de hoy. Adelante. ¿Qué es verdad aquí, ahora, en esto que estoy viviendo? Ujú. Al escucharla, la primera reacción de Santi es de cierta decepción. La verdad, parece una frase demasiado cotidiana, demasiado simple para funcionar como la llave de todo el conocimiento del universo. Claro. Pero lo fascinante aquí es que esa aparente simplicidad es un espejismo calculado. Nasruddin le explica a Santi que esa única pregunta posee en realidad 3 capas distintas y que cada una de esas capas actúa como un engranaje específico para acceder a diferentes dimensiones de la experiencia humana. A ver, explícanos un poco esas capas. Pues si analizamos la primera capa, que es ¿qué es verdad?, el texto dirige la atención hacia la hormiga. La hormiga está dibujando una balanza en el polvo del suelo del pozo. Ajá. Esta primera parte de la frase abre el portal mental. Su función es fomentar la activación conjunta y equilibrada de los 2 hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo entra en acción para buscar datos concretos, la lógica innegable, la evidencia empírica, Mientras que el derecho... mientras que el hemisferio derecho busca el patrón general, la imagen completa, la intuición espacial. Me parece una secuencia muy interesante, porque el texto menciona disciplinas como la estadística o la trigonometría, pero no las trata como asignaturas para aprobar un examen escolar. Las presenta como instrumentos vitales para discernir si algo es real o si es solo una historia que la mente se está inventando. Totalmente. Y claro, la balanza de la hormiga se equilibra únicamente cuando se alcanza ese discernimiento puro, separando el hecho objetivo de la película mental que solemos montarnos. Así es. Y la segunda capa de la pregunta es igual de transformadora. La parte de aquí, ahora. En el relato, esta dimensión está representada por el perro, que se encuentra tumbado y totalmente relajado en el suelo, y el delfín que salta en su cubo de agua. El cuerpo y el presente. Exacto. El texto profundiza aquí en una verdad biológica ineludible. El cuerpo físico no tiene la capacidad de habitar en el ayer ni en el mañana. A diferencia de la mente. Claro, la mente viaja de forma constante al pasado para repasar arrepentimientos o se proyecta hacia el futuro para generar preocupación y ansiedad. Pero el cuerpo siempre permanece anclado en el presente absoluto. Al añadir el aquí y ahora a la ecuación, se obliga a la conciencia a aterrizar de golpe en la sensación física. Es casi como un cortocircuito para la ansiedad. Y si conectamos esto con el panorama más amplio del bienestar y la ciencia, el documento hace una referencia explícita a la kinesiología. Que suena muy técnico, pero ¿cómo lo definen aquí? Para no entrar en un terreno excesivamente técnico, podemos definir la kinesiología en este contexto como el estudio de cómo los músculos y el sistema nervioso reaccionan ante los estímulos y el estrés. Vale. La premisa fundamental es que el cuerpo guarda un registro, una memoria física de todo lo vivido. Cuando se le lanza al cuerpo la directriz del aquí y ahora, éste responde de inmediato con señales inequívocas: tensión o soltura, pesadez o ligereza, expansión o contracción. Es una vía directa para abrir el portal emocional y corporal de manera simultánea. Exactamente. El objetivo de esta segunda capa no es intelectualizar lo que uno debería sentir según las convenciones sociales o la cortesía. Se trata de identificar de forma cruda y real la sensación que habita en el pecho, en el estómago o en la garganta en ese preciso instante. El perro relajado es la encarnación perfecta de esa honestidad sensorial. Totalmente. Lo que nos lleva a la tercera y última capa de la estructura. La parte de en esto que estoy viviendo. Y aquí toman el relevo la mariposa, el búho y el pequeño dragón de papel. Nasruddin explica que esta parte final de la oración es la encargada de abrir los portales onírico, energético, relacional e incluso el trascendente. Se incluye el sueño extraño de la noche anterior, la energía que transmite la persona que se tiene enfrente y el misterio más profundo de la propia existencia. Es abarcarlo Todo. El texto utiliza una metáfora acústica que resulta muy esclarecedora para entender este fenómeno. Es como pulsar una sola nota en un piano de cola.
Esa única tecla hace que por simpatía y resonancia vibren el resto de las cuerdas del instrumento. Qué buena imagen. No se trata de abrir los portales del conocimiento de forma aislada, diseccionando la realidad en pequeños compartimientos estancos, sino de lograr una síntesis instantánea. La pregunta maestra funciona como un mecanismo de integración total. Lo verdaderamente valioso de este documento es que no permite que la reflexión se quede estancada en un plano místico o puramente abstracto. Inmediatamente baja a la tierra para demostrar cómo se aplica todo esto en el barro de la vida diaria. Claro, para que sirva de algo. Exacto. Quien nos escucha podría pensar que hablar de dragones de papel y portales energéticos suena muy poético, pero poco útil para afrontar un martes por la mañana en una oficina o una crisis familiar. Sin embargo, los ejemplos concretos que aporta el texto son formidables. Tomemos el portal social, por ejemplo, representado por la tortuga. Imaginemos una discusión acalorada con un familiar o un compañero de trabajo. En pleno cruce de acusaciones, cuando la narrativa interna dicta que la otra persona tiene malas intenciones o busca hacer daño, Aplicar la pregunta, ¿qué es verdad aquí? Ahora, actúa como un freno de emergencia. permite desmantelar esa narrativa construida por el ego para revelar que quizás la única verdad innegable en ese cuarto es que ambas partes están profundamente asustadas, inseguras o a la defensiva. Y ese simple cambio de enfoque transforma por completo la dinámica del conflicto. absolutamente. Y en el plano puramente intelectual, el ejemplo del búho arroja mucha luz. Frente a un problema matemático complejo o un desafío profesional que parece indescifrable y que genera frustración, la tendencia natural es la parálisis. Pero la pregunta obliga a la mente a reenfocarse. En lugar de permitir el bloqueo ante la inmensidad de lo que se ignora, preguntar qué es verdad aquí dirige el foco de atención hacia lo que sí se comprende, hacia los datos tangibles que ya están sobre la mesa. Es un método extraordinario para romper la parálisis por análisis. Sí, incluso en el ámbito de los sueños, que a menudo se descartan por irracionales, el texto utiliza la mariposa para ilustrar un punto clave. Al despertar de un sueño perturbador, esta pregunta no busca un análisis psicoanalítico denso, sino rescatar la emoción real que ha quedado impregnada en el cuerpo físico. Otorgándole una utilidad práctica inmediata a esa experiencia onírica, funciona casi como una navaja suiza para la conciencia. Y luego hay un apunte sobre un portal que carece de nombre asociado al dragón de papel. Ah, sí. Cuéntanos sobre eso. Más absoluto, desprovista de la ansiedad por obtener una respuesta verbal o inmediata, es cuando verdaderamente se abre la dimensión más profunda del ser humano. Se trata de permitir que la pregunta actúe como un espacio vacío que de forma natural se llena por sí solo con la respuesta necesaria. Lo cual nos conduce a una transición argumental de suma importancia en la historia. Santi, demostrando una madurez notable para su edad, plantea el gran dilema universal. Es la duda que pone a prueba la solidez de todo este sistema filosófico. ¿Y qué plantea exactamente? Él plantea lo siguiente. ¿Qué sucede cuando se formula la pregunta maestra y la respuesta que emerge del cuerpo o de la mente resulta ser dolorosa o profundamente incómoda? La pregunta del millón. Ya te digo, ¿cómo se gestiona el momento en que la verdad revelada indica que el camino elegido era el equivocado o que existe una actitud propia que requiere un cambio urgente? Claro. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque la tendencia natural es desear la verdad, hasta que esa verdad demuestra que se ha metido la pata hasta el fondo. Es en ese momento de máxima tensión dentro de la historia, en la quietud del pozo, cuando Nasrudin se queda inmóvil y revela la identidad del gran antagonista del aprendizaje. Y el enemigo feroz no es el miedo ni la ignorancia, como Santi intenta adivinar inicialmente. No, el verdadero y más destructivo enemigo es la vergüenza. Este es un punto de un calado psicológico inmenso. Totalmente. La vergüenza es corrosiva porque distorsiona por completo el propósito evolutivo del error. Nasrudin detalla cómo la vergüenza tiene un efecto paralizante. Provoca que, frente a una equivocación o un fracaso, en lugar de utilizar esa nueva información como coordenadas para corregir el rumbo, la reacción automática sea el ocultamiento y el autocastigo. La mecánica de la vergüenza consiste en convencer a la mente de que uno es el error de forma inherente, en lugar de comprender que simplemente se ha cometido un error de cálculo o de acción. Constituye el obstáculo principal para cualquier proceso de maduración. Bloquea la autocorrección auténtica al sustituir el aprendizaje constructivo por el autoflagelo estéril.
Y el motivo por el que la solución de Nasruddin me parece tan superior a las dinámicas habituales de castigo se resume en un objeto que saca de su bolsillo. Una pequeña brújula oxidada. Exacto. Nasruddin utiliza esta metáfora para explicar que la autocorrección jamás debe provenir del látigo, de la culpa o del reproche moral. Debe provenir de la neutralidad de una brújula. Porque un instrumento de navegación no emite juicios de valor. Claro. Si la aguja indica que se está navegando hacia el sur cuando el destino estaba en el norte, la brújula no se ofende, no emite reproches ni genera un drama emocional. Simplemente muestra, con absoluta frialdad y neutralidad, la dirección correcta. Despoja al error de todo su peso moral paralizante y lo transforma en un simple dato de navegación. Y para garantizar que esa brújula interior funcione en la práctica cotidiana, Nasruddin le hace entrega a Santi de un método de autocorrección muy estructurado. Compuesto por 4 preguntas precisas. Así es. Y el documento es tajante en este aspecto. Estas 4 preguntas conforman una secuencia ineludible. Deben ejecutarse en el orden estrictamente establecido y es imperativo no saltarse ninguna. ¿Por qué tanta rigidez con el orden? El motivo es que cada pregunta pavimenta y asegura el terreno para la siguiente, evitando precisamente que el mecanismo de la vergüenza tome el control del proceso. Vale, vamos a explorar esa secuencia paso a paso, porque es fundamental. El primer paso, que cuenta con la representación simbólica de la hormiga, obliga a preguntarse, ¿qué pasó realmente? El énfasis aquí recae en la necesidad de observar los hechos despojados de cualquier historia o narrativa paralela. Los hechos puros. Sí, este primer paso es indispensable para calmar la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso. Exige la intervención exclusiva del hemisferio izquierdo para recopilar hechos puros, como si la escena estuviera siendo registrada por una cámara de seguridad inanimada. Es decir, no hay espacio para adjetivos, ni para interpretar las intenciones ocultas de terceros, ni para juicios de valor. Es pura estadística y geometría. Un evento físico tuvo lugar y posteriormente ocurrió otro. Al restringir la revisión mental a los hechos estrictamente observables y a las sensaciones corporales físicas de ese instante, se desactiva el combustible narrativo y el victimismo que alimentan el fuego de la vergüenza. Brillante. Y una vez que esos hechos fríos e irrefutables están sobre la mesa, se avanza al segundo paso, adentrándose en el territorio de la tortuga. ¿Cuál es esa segunda pregunta? La pregunta es, ¿qué necesidad mía no fue satisfecha o qué valor fue tocado? Aquí se ingresa de lleno en el portal emocional. Nasruddin enseña que detrás de cada error, de cada salida de tono o reacción desproporcionada, siempre yace una necesidad humana legítima pero insatisfecha. Puede ser la necesidad de seguridad. O el anhelo de reconocimiento, o el impulso de proteger algo que se considera justo. Y superar este segundo escalón requiere grandes dosis de honestidad, dado que implica confrontar la propia vulnerabilidad. Al explorar el portal emocional desde esta perspectiva técnica, se alcanza algo vital en la psicología humana, la autocompasión funcional. Que es muy distinta a la autocomplacencia, claro. Totalmente. Comprender la necesidad originaria, tal y como subraya la fuente, no justifica ni excusa el comportamiento erróneo, pero sí arroja luz sobre su origen. Entender el motor subyacente de una reacción impulsiva es el único cimiento sólido para generar un cambio de conducta duradero. Porque si se desconoce qué necesidad se intentaba cubrir de forma torpe, el patrón de conducta erróneo se repetirá irremediablemente. Lo cual enlaza a la perfección con el tercer paso de la secuencia. En este punto, la mariposa y el dragón de papel asumen el protagonismo. La pregunta formulada es, ¿qué aprendizaje viene en este error? Y aquí el documento introduce una cita que obliga a replantearse muchas cosas. Hace mención al maestro Edgar Cayce. Sí, Cayce afirmaba que los sueños son diagnósticos del alma. La premisa que plantea la historia es que los errores cometidos en el estado de vigilia cumplen exactamente la misma función clínica. Son herramientas de diagnóstico de altísima precisión. Son mensajes del sistema advirtiendo de que una estrategia no funciona o revelando un aspecto de la personalidad que aún requiere maduración. Implica observar el error no como una mancha en el historial, sino como una radiografía de la conciencia. Y si conectamos este concepto del error como diagnóstico con el panorama general del desarrollo cognitivo y espiritual, observamos cómo se abren simultáneamente el portal onírico y el trascendente.
El individuo se pregunta qué geometría interior necesita ser calibrada o reajustada tras recibir esa información. Y una vez que ese aprendizaje ha sido procesado e integrado, se desemboca en el cuarto y último paso. Que está bajo la custodia del perro. El animal que simboliza el anclaje físico y la acción en el momento presente. La pregunta definitiva es, ¿cuál es el paso más pequeño y concreto que puedo dar hoy? Esta última indicación es vital para que todo el sistema no colapse. Frente a una equivocación grave, la reacción más común impulsada por el ego es realizar promesas de proporciones colosales. Lo típico de, a partir de mañana mi vida cambiará por completo o jamás en la vida volveré a tener un comportamiento así. Exacto. Y el documento advierte con mucha claridad que esas declaraciones grandilocuentes son en realidad trampas diseñadas por el ego. El ego busca la satisfacción instantánea de sentirse transformado y redimido sin tener que atravesar la incomodidad del trabajo real. Nasruddin instruye que la verdadera autocorrección se materializa en un gesto diminuto, casi invisible para el resto. Redactar una disculpa breve, tomar una nota en un diario personal o comprometerse a hacer una pausa de 3 segundos la próxima vez que surja un conflicto. Nada de discursos monumentales. Y en este último eslabón, la ciencia del movimiento y la kinesiología recuperan su papel protagónico. ¿Cómo se aplica aquí? Según este paradigma integrado, para que un cambio de actitud sea permanente, debe habitar primero en las respuestas del cuerpo físico, antes de consolidarse en la mente abstracta. Entiendo. Un gesto diminuto, pero que implique una acción física, y que se repita con constancia, posee el poder neurológico de reconfigurar la identidad de forma profunda. Un discurso solemne pero carente de acción material, por el contrario, no altera en absoluto la memoria celular del cuerpo. Esa es la frontera exacta que separa la transformación genuina de la simple intención intelectual. Es un mapa de ruta verdaderamente exhaustivo para navegar la complejidad diaria. Lo es. Pero como toda gran historia, este encuentro tiene que llegar a su conclusión. El final del documento regala una imagen que sintetiza el propósito de todo este viaje introspectivo. Nasruddin le revela finalmente a Santi el motivo último por el que lo invitó a descender hasta el fondo del pozo. Le explica que la sabiduría integrada no se alcanza mirando de forma compulsiva hacia el exterior, dispersando la atención en miles de estímulos y fuentes de datos simultáneas. Se alcanza mirando con firmeza hacia arriba, pero desde la mayor profundidad del ser. Es una defensa férrea de la introspección. Y la escena final, con los animales ascendiendo por la cuerda para abandonar el pozo, está cargada de un simbolismo poético muy denso. A medida que suben hacia la superficie, cada animal va dejando un rastro tangible en la tierra del fondo. Se menciona una semilla, una pluma, una escama dorada, una gota de agua. Cuando Nasruddin y Santi observan juntos esos rastros entrelazados, el sabio le entrega la definición definitiva de la visión integrada. Confirma que no se trata de abrir portales de conocimiento de forma secuencial. Es decir, no se trata de estudiar lógica pura los lunes y practicar la gestión emocional los martes. La verdadera sabiduría integrada radica en la capacidad de mantener todas esas dimensiones operando al unísono. Consiste en poseer la destreza de mirar hacia el propio interior y atestiguar cómo la capacidad analítica, la memoria del cuerpo, las corrientes emocionales y la intuición más sutil responden de manera coreografiada ante un mismo evento. No obstante, justo antes de iniciar el ascenso para salir del pozo, Nasruddin lanza una advertencia final. Y creo que representa, con toda probabilidad, el mayor desafío práctico para nuestra sociedad contemporánea. Sí, esta parte es un golpe de realidad tremendo. Le hace saber a Santi que tanto la pregunta maestra como los 4 pasos del método de la brújula son herramientas completamente inútiles si existe ruido de fondo. No sirve de absolutamente nada. No sirve plantearse estas cuestiones vitales mientras se reproduce audio de fondo, mientras se responde a un correo electrónico o mientras la atención está fragmentada en 3 tareas simultáneas. Nasruddin es implacable en esta instrucción. Un único minuto de silencio absoluto, honesto y desnudo tiene infinitamente más valor transformador que horas enteras de reflexión empañada por la distracción. El portal del conocimiento real solo cede ante la quietud genuina. Una reflexión final potente. Desde luego. Y esto plantea un reto formidable y profundamente necesario para los tiempos que corren.
Todo lo que hemos analizado a partir de esta fuente conduce a un cuestionamiento inevitable para quienes nos escuchan hoy. A ver. Si asumimos como cierto que el cuerpo almacena el registro fiel de cada experiencia vital, y si aceptamos que la verdad solo logra revelarse y comprenderse dentro de un espacio de silencio auténtico, libre de interferencias externas, esto hace emerger una reflexión fundamental. Te escucho. Cabría preguntarse, ¿qué verdades personales incómodas o qué necesidades vitales que claman por ser atendidas podrían estar ocultándose de forma deliberada detrás del ruido ensordecedor que toleramos a diario? Ese ruido constante compuesto por avalanchas de notificaciones, agendas repletas, estrés crónico y una multitarea perpetua. Un ruido que no cesa. Y fíjate en la imagen que he puesto hoy de fondo virtual para quienes nos ven en vídeo. Un pozo de piedra visto desde el fondo, con un cielo circular perfectamente azul en lo alto. Con esa imagen en mente, imaginemos por un instante estar en ese pozo, en la más absoluta quietud. ¿Qué sucedería si en el día de hoy, sin postergarlo, tomáramos la decisión de apagar todo dispositivo, detener cualquier estímulo y permitir, durante un solo minuto de silencio total, que el propio cuerpo físico respondiera sin filtros narrativos a esa pregunta maestra? ¿Qué es verdad aquí, ahora, en esto que estoy viviendo?